Vamos a darle una mirada a la vida entonces de este franciscano inglés supremamente interesante para la historia de la filosofía, que fue Guillermo de Ockham. Los historiadores todavía a día de hoy no saben con exactitud en qué año nació nuestro filósofo. Se han puesto de acuerdo todos para decir que fue el año de 1285, pero es pues una fecha aproximada, no hay certeza completa. Su muerte igual está rodeada de esta misma falta de certeza. Se dice que murió más o menos en el año de 1348 o 49 a causa muy seguramente de la peste que por esos años estaba golpeando a Europa. Guillermo de Ockham nace en Inglaterra, más exactamente en el condado de Surrey, en un villorio o en una aldea aquí en Colombia, por la cantidad de habitantes, que no pasa de 400, de 500, diríamos una vereda, más o menos un poblado muy pequeñito, rural, de nombre precisamente Ockham. Por eso se le conoce a él como Guillermo de Ockham. Esta era la costumbre en aquellas fechas, que los apellidos de las personas muchas veces eran el lugar de nacimiento. Por ejemplo, Tomás, nuestro Tomás, se llama Tomás de Aquino porque su familia y su lugar de nacimiento se ubican en una zona llamada Aquino, en Italia. Bien, entonces nuestro franciscano nace el año de 1285 en Inglaterra y muy joven, a los 14 o 15 años más o menos, siente ya el llamado a la vocación religiosa y decide ingresar con los frailes franciscanos. Claro, uno diría un fraile franciscano, la imagen que tenemos de los franciscanos es de personas pacíficas, tranquilas, y resulta que nos encontramos con un franciscano como Guillermo de Ockham, que tuvo una vida de la cual se puede decir de todo menos que fuera tranquila, pacífica y serena. Al contrario, lo vamos a ver metido en el corazón de las grandes controversias filosóficas, teológicas, incluso políticas, porque participó activamente, tuvo un rol, un papel activo en la pelea, en la lucha que por aquellos años se desarrolló entre el Papa Juan XXII y el emperador Luis de Baviera, o Ludovico de Baviera, emperador alemán. Nuestro filósofo entonces ingresa con los franciscanos, estudia en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, nada más y nada menos. Allí culmina sus estudios, pero no recibe de manera inmediata un lugar, un puesto como profesor en la universidad, como doctor en la universidad, porque dicen algunos historiadores que todos los puestos estaban en ese momento ocupados. Entonces a Guillermo de Ockham, por este, digamos, detalle, se le conoce como Venerabilis Inceptor, algo así en español como venerable iniciador. ¿Por qué Venerabilis Inceptor? Venerable iniciador, porque cuando en esa época se culminaban, se terminaban los estudios universitarios, el aspirante al grado de doctor y por lo tanto a un cargo docente universitario daba un discurso, sostenía su tesis, diríamos hoy en día, ante el público, y ese acto público académico se llamaba la inceptio, en latín, el comienzo, el inicio. Entonces, la persona que ese día tenía que dar su inceptio para aspirar al título de doctor y a la silla de docente, pues entonces era el inceptor. Pero resulta que como Guillermo de Ockham, a pesar de cumplir con ese requisito, no pudo inmediatamente instalarse como docente universitario, alcanzar el título, entonces quedó para la posteridad, para sus discípulos, conocido con el nombre de Venerabilis Inceptor. En esa época,
Todos se ponían un nombre, o más bien a sus discípulos les ponían a todos los grandes filósofos y teólogos que lograban tener su propia corriente, su propio grupo de discípulos, les ponían un nombre que empezaba siempre con Venerabilis. Por ejemplo, Guillermo de Ockham era el Venerabilis Inceptor. El filósofo Juan Duns Scoto entonces era el Doctor Subtilis, y así sucesivamente a todos les ponían un nombre. Santo Tomás de Aquino es conocido actualmente con el apelativo de Doctor Angélico o Doctor Angelicus. Bien, nuestro franciscano entonces ingresa a la Orden de San Francisco, hace sus estudios en Oxford y de inmediato se dedica a la profundización y a la escritura de temas relacionados con la lógica. Parece ser que la lógica, esa de la cual precisamente estamos hablando en este canal en los últimos videos, fue un tema predilecto de los primeros estudios que hizo Guillermo de Ockham. Entonces, todos esos escritos de esa primera etapa, después de sus estudios en Oxford, son escritos relacionados con la lógica. Pero resulta que hay un momento en la vida de nuestro Guillermo de Ockham donde todo cambia. Resulta que estando allá juiciosito en Inglaterra haciendo sus escritos, recibe un llamado de Roma, un llamado del Vaticano, del Papa, para que viaje a Roma a responder por unas acusaciones que algunos han hecho contra sus escritos. Lo acusan de que en sus escritos Guillermo está enseñando, está difundiendo herejías, que en ese momento, estamos hablando de la Edad Media, pues era una cosa bastante seria. Entonces Guillermo de Ockham acude muy obediente a la voz del Papa, a la voz de la Iglesia, como buen franciscano, acude en el año de 1224 a la ciudad de Roma a responder las acusaciones que se están haciendo en su contra. Y es curioso porque podría uno decir que tenía las de perder. Recordemos que el Papa que lo hace llamar para examinar sus escritos es el Papa Juan XXII. Y este Papa, Juan XXII, el año anterior, o sea, un año antes de convocar, de llamar a Guillermo de Ockham a Roma, había realizado la canonización de Santo Tomás de Aquino, lo había declarado santo en 1223. Un año después hace venir a Guillermo de Ockham a Roma para acusarlo y permitirle que se defienda de las acusaciones de herejía en sus escritos. Pero recordarán ustedes que desde hacía muchos años, incluso desde el siglo XIII, en vida todavía de Santo Tomás de Aquino, hubo un enfrentamiento amistoso, pero a veces un poco violento, entre dos corrientes o dos escuelas filosóficas y teológicas que eran, por un lado, la escuela o el grupo de Santo Tomás de Aquino, de los dominicos, y por otro lado, el grupo de los franciscanos con San Buenaventura a su cabeza. Esto tiene raíces filosóficas que en este momento nos llevaría muy lejos a analizar. En breves palabras, podemos decir por ahora que los franciscanos se consideraban defensores de la tradición filosófica y teológica que venía más o menos por allá desde San Agustín. San Agustín había tomado muchos de los elementos de su teología y de su pensamiento de la herencia platónica. San Agustín es considerado un teólogo que bebe de los escritos de Platón, del filósofo griego Platón. Entonces, los franciscanos defendían esta línea de pensamiento agustiniana en teología, en filosofía, mientras que los dominicos, sobre todo con San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, bebían más bien de las fuentes aristotélicas. Eran filósofos y teólogos que más bien tomaban como referencia al filósofo griego Aristóteles. Esto dividió las aguas a lo largo de todo el siglo XIII, produjo enfrentamientos de un lado y de otro, incluso agresiones verbales entre los unos y los otros,
Y claro, entonces llega el año de 1323, el Papa canoniza a Santo Tomás de Aquino, lo declara santo y básicamente declararlo santo se parece mucho a declarar santos sus escritos. Entonces, pues esto era como una toma de posición de parte de la más alta autoridad de la Iglesia en favor de la corriente tomista, por decirlo así. Aunque históricamente el tomismo se apagó durante el siglo XIV, XV, y lo que se mantuvo en pie y lo que se consolidó en las universidades fue más bien la postura de Guillermo de Ockham. Entonces, imagínense ustedes que está Guillermo en Inglaterra, juicioso, haciendo sus escritos, y de repente lo llama a Roma a responder por acusaciones de herejía un papa que un año antes canonizó a Santo Tomás de Aquino. Entonces uno diría, lleva las de perder, porque evidentemente Guillermo de Ockham, en cuanto franciscano y en cuanto a sus teorías lógicas, filosóficas, teológicas, se apartaban más bien de la corriente tomista, que un año antes había sido, entre comillas, santificada con la canonización de Santo Tomás, pues uno diría, Guillermo tiene todas las de perder. En Roma seguramente no va a haber un tribunal imparcial para revisar su caso. Pero el caso es que en el año de 1224 Guillermo de Ockham viaja a Roma a responder por las acusaciones que se le hacen. Allí inicia el proceso de revisión de sus escritos. El Papa nombra un grupo de expertos, unos poquitos, unos 5 o 6 creo, y esa comisión de expertos comienzan a revisar concienzuda y detalladamente los escritos de Guillermo de Ockham. Como tal vez habían muchas acusaciones sobre muchos filósofos y teólogos en esa época, seguramente Guillermo de Ockham no era el único. Entonces el proceso se fue alargando y alargando, tanto que en 1328 todavía no habían terminado. Estaba Guillermo de Ockham todavía en Roma y a la espera de que se definiera su caso para saber si podía regresar a su patria a seguir escribiendo. Pues bien, resulta que le contaron, alguien le contó a Guillermo de Ockham que al parecer ya estaba lista la sentencia y era una sentencia condenatoria de sus escritos, de su enseñanza, de sus ideas. Entonces, en ese momento, Guillermo de Ockham, nuestro pacífico y tranquilo y sereno monje franciscano, toma una decisión supremamente atrevida. Y antes de comentar la decisión que nuestro filósofo decide tomar en el año de 1328, tal vez conviene recordar que en aquel momento estaba ocurriendo un enfrentamiento entre el Papa Juan XXII y el emperador Ludovico de Baviera. El emperador alemán, al parecer, quería ejercer un cierto dominio sobre algunas partes de Italia y el Papa pues no estaba de acuerdo con esa intromisión del emperador y defendía la soberanía de su propio poder papal sobre aquellas tierras. Fue muy frecuente en la Edad Media encontrar estos enfrentamientos entre el Papa y el emperador o el Papa y alguno de los reyes. Entonces estaba ocurriendo este conflicto que tenía enfrentados al Papa Juan XXII y a Ludovico de Baviera, emperador alemán. Además, por si eso fuera poco, también estaba el Papa en ese momento en conflicto con las autoridades de la congregación de los franciscanos. Era superior general de los franciscanos en ese momento un monje llamado Miguel de Cesena. Este monje formaba parte de un grupo que se hacían llamar los espirituales, los franciscanos espirituales, que defendían, entre otras cosas, la idea de la pobreza total, la pobreza absoluta como carisma propio de los franciscanos, pero no solo defendían este carisma o esta inclinación, este deseo de los franciscanos de ser completamente pobres y de no poseer en propiedad privada absolutamente nada y vivir completamente de la limosna, de pedir la limosna, sino que además
decían que Jesús mismo, nuestro Señor, había practicado y enseñado ese tipo de pobreza y de desprendimiento absoluto. Entonces, ustedes se podrán imaginar, una tesis de ese tipo traía muchas consecuencias, incluso políticas, porque entonces, ¿dónde quedaban los obispos que eran dueños de grandes terrenos? ¿Dónde quedaba el Papa que era dueño de gran parte de la península itálica, de Italia? Era señor de los terrenos pontificios. ¿Dónde quedaban todos esos abades, señores de sus abadías, dueños de todos esos terrenos? ¿Dónde quedaban las órdenes religiosas como los benedictinos, que tenían grandes extensiones de tierra en sus abadías y las cultivaban y recibían después un usufructo por ese cultivo, por esas cosechas? Es decir, esta teoría de los espirituales franciscanos era una bomba de tiempo que podía estallar y poner en duda gran parte de la organización social de esa época. Decir que Jesús había enseñado y proclamado la idea de una pobreza total, absoluta, radical, pues ponía en peligro, digamos, todo el orden social establecido, incluso el rol mismo de la Iglesia y la autonomía del Papa, la autonomía de los obispos, la autonomía de los abades, que entonces, si fueran a hacerle caso a esta postura de los franciscanos espirituales, pues iban a quedar prácticamente sin ese apoyo material que tenían por el hecho de ser señores propietarios de grandes extensiones de tierra. La iglesia entera quedaba en entredicho. Este conflicto entonces entre el Papa Juan XXII y esta fracción de los franciscanos tenía a su cabeza nada más y nada menos que al propio general de los franciscanos, Miguel de Cesena. Entonces hubo una gran división entre los mismos franciscanos, por un lado los franciscanos que se llamaban espirituales y por otro lado los franciscanos que simplemente seguían la orden que daba el Papa acerca de la vida franciscana. Les permitía obviamente ser pobres porque esa había sido la vocación de San Francisco, pero no les permitía convertir esa pobreza franciscana en una teoría de origen en el mismo Cristo y de extensión universal para toda la Iglesia. Bien, entonces volvemos a nuestro querido Guillermo de Ockham, año 1328, se entera que va a ser condenado y decide huir, decide convertirse en fugitivo y en mayo de 1328 se encuentra con Miguel de Cesena, que también va a ser condenado por herejía y seguramente va a acabar en una cárcel o peor, muerto, y otro pensador, escritor, también franciscano, Marsilio de Padua. Entonces ellos tres huyen de la ciudad de Roma y buscan refugio en la ciudad italiana de Pisa, donde se encuentran las tropas del emperador, que precisamente está en guerra con el Papa. Claro, cuando el emperador ve que estos tres titanes, que estos campeones de la batalla intelectual, le pueden ser muy útiles en su enfrentamiento con el Papa, entonces los acoge y les brinda protección. Y a partir de ese momento la vida de Guillermo de Ockham cambia radicalmente. Estamos en el año de 1328. Hasta ese momento, todos los escritos y toda la preocupación intelectual de Guillermo de Ockham había sido filosófica, lógica, y había dejado y dejó unos escritos importantes sobre ese tema. A partir de la decisión que él toma de huir y de convertirse en fugitivo en 1328 y unirse al emperador en su guerra contra el Papa, va a vivir a la ciudad de Múnich, en Alemania, y allí vive ya hasta su muerte, dedicado única y exclusivamente a escribir sobre política y en contra del Papa y a favor del emperador, igual que sus otros dos compañeros de escape. Entonces, tenemos un antes y un después en la vida de Guillermo. Antes de 1328 tenemos un franciscano intelectual preocupado por asuntos de filosofía y de lógica, y a partir de 1328 tenemos a un fugitivo de Roma
aliado con el emperador alemán en contra del Papa y dedicado a escribir sobre política, atacando al Papa y defendiendo completamente al emperador alemán. Entonces, a partir de 1328 ya los escritos de Ockham toman otro matiz y ya no son lógicos, ahora son escritos de política. A partir de 1328, en la producción escrita de Guillermo de Ockham encontramos solo escritos relativos a política, asuntos políticos donde ataca al Papa, se excomulgan mutuamente. Guillermo de Ockham al parecer murió excomulgado. Algunos historiadores dicen que en los últimos meses de su vida, tal vez ya enfermo, cuando sintió venir la muerte, solicitó la reconciliación con la Iglesia y murió como hijo de la Iglesia Católica, pero son más especulaciones porque no existe una evidencia histórica que corrobore que efectivamente Guillermo tuvo ese cambio al final de su vida. Todo parece indicar que lamentablemente murió enemistado con la Iglesia y en pelea con el Papa. Bien, esa es, en resumen, la vida de Guillermo de Ockham. Vamos en el siguiente video, con el favor de Dios, a acercarnos ya un poco a lo que fueron sus escritos y sus ideas, sobre todo en la parte que ahorita nos interesa, que es la parte de los universales. Realmente el tema de los universales fue un tema que dividió las aguas, como dice el dicho, en aquellos tiempos, siglo XIII, siglo XIV, incluso de alguna manera se puede decir que todavía hoy en día las grandes posturas filosóficas se resumen de una u otra manera, directa o indirectamente, al tema de los universales, porque es que, si ustedes lo piensan, allí se juega la partida más importante del pensamiento humano. Existen los universales. ¿Qué tipo de existencia tienen los universales? Cuando en una frase, cuando en un juicio, cuando en una sentencia decimos el hombre es un animal racional, y entonces usamos todos esos conceptos universales: hombre, animal, racionalidad, que obviamente son conceptos universales, porque usted nunca ve por ahí al hombre en universal caminando. Usted ve a Pedrito y a Juan, tampoco nunca ve al animal caminando afuera de la ventana. Vemos animales individuales y mucho menos vemos racionalidad, sobre todo hoy en día, donde la racionalidad está más bien escasa en nuestros congéneres y contemporáneos. Entonces, todos estos son conceptos universales con los cuales nos referimos a las cosas, con los cuales hablamos, con los cuales buscamos conocer y hablar acerca de la realidad. ¿Qué tipo de realidad tienen esos conceptos? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nacen? ¿Cómo surgen? ¿Cómo aparecen? ¿Qué fundamento tienen? ¿Son un mero producto de la inteligencia del ser humano o tienen algún fundamento, algún nacimiento en la realidad? Ese es el gran problema, porque allí surge el tema de la espiritualidad del alma, el tema de la inmortalidad del alma, el tema de la inteligencia, el tema de la inteligencia como facultad incorpórea, inmaterial, que ejecuta su acto de entender sin necesidad de órgano corporal, lo cual entonces iría en contra del dogma fundamental de la neurología moderna, que nos dice y nos machaca diariamente con la idea de que pensamos con el cerebro. Entonces fíjense que el tema de los universales no es una cuestión abstracta por allá, propia de pensadores desocupados de la Edad Media, no, es algo realmente nuclear, es el corazón, y de la respuesta que se da a ese problema depende el resto. Entonces, en el próximo video trataremos de dar una mirada a cuál fue la respuesta de Guillermo de Ockham frente a este problema, y trataremos de ver cómo esa opinión que él sostuvo, que él defendió en sus escritos lógicos antes de su gran giro vital de 1328, esa idea de él y de su corriente y de sus discípulos fue la que se impuso durante todo el siglo XIV, XV, XVI. Incluso vemos a Lutero en el siglo XVI defendiendo o declarándose él mismo seguidor de Guillermo de Ockham. Entonces vale la pena mirar cuál fue esa respuesta y esa postura de Guillermo de Ockham respecto al problema de los universales.